Me llamo Sara, y esta es la historia que nunca pensé contar. No se trata solo de dejar una religión y encontrar otra. Se trata de sobrevivir a la traición, de huir de lo que casi me destruyó y correr a los brazos de un Salvador que nunca esperé. Esta es mi voz, y hoy la uso no solo para sobrevivir, sino para liberar a otros. Si me escuchas, no solo oigas mis palabras, siéntelas, porque podrían ser las tuyas también. Desde fuera, todo en mi vida parecía devoto, recto y pleno. Crecí en un hogar musulmán muy unido en el norte de Sudán, la tercera hija de una familia de 6. Mi madre, tranquila pero firme, defendía la tradición con mano de hierro. Mi padre, comerciante, era respetado y temido. Su palabra era inapelable. El Islam no era una religión para nosotros, era nuestra identidad. Era la razón por la que nos despertábamos, el ritmo de nuestros días y el escudo que nos enseñaron a portar contra un mundo pecador. Me enorgullecía de mi fe. Memorizaba suras, ayunaba y usaba el hijab no como una carga, sino como un símbolo de obediencia. Desde niña, me sentía atraída por la mezquita, no solo por las oraciones, sino por algo más profundo. Una paz que no encontraba en casa. Me encantaba el aroma de las alfombras, el eco de las recitaciones, los movimientos rítmicos de los cuerpos inclinándose. Me daba estructura, sentido. Quien reforzó todo eso para mí fue el imán Idris. Era amable, cálido, siempre envuelto en el aroma de aceite de rosas y libros antiguos. Se sabía el Corán de memoria y se comportaba como un hombre con favor divino. Para mí, no era solo un líder religioso, era una figura paterna, un guía espiritual, alguien que hacía que lo sagrado se sintiera seguro. A medida que fui creciendo, mis responsabilidades en la mezquita aumentaron. Ayudaba a organizar las alfombras de oración, servía té en los círculos de estudio de mujeres, y con el tiempo, empecé a asistir en las clases coránicas. El imán Idris empezó a destacarme, elogiando mi diligencia y llamándome la hija del Islam. Me sonrojé ante su aprobación, creyendo que no solo lo complacía a él, sino también a Alá. Sus halagos empezaron a arraigar en mi autoestima. Pensé que era la elegida, especial. ¿Y no es eso lo que toda joven desea sentir? Vista, valorada, sagrada. Pero poco a poco, las cosas cambiaron. Su mirada se detuvo más tiempo. Sus palabras encerraban significados ocultos que aún no tenía la madurez para desentrañar. Empezó a pedirme que me quedara después de clase, solo para hablar, decía. Un día, me tocó la mano y me dijo: Alá te ha dado belleza, Sara. Debes obedecer a quienes te guían. Me quedé sin aliento, pero asentí, porque la obediencia me había sido inculcada. Dudar parecía una traición. ¿Y cómo cuestionas a quien te enseña sobre Dios? Se oían susurros en el baño de mujeres, de otras chicas que de repente dejaban de venir, de lágrimas tras los velos. Una vez pregunté por Miriam, una chica un año menor que yo. Su madre apartó la mirada y no dijo nada. No insistí. No quería ver qué podía haber allí. La negación es cómoda. Mantiene la paz, hasta que la paz te quiebra. La noche que ocurrió, era el 24 de Ramadán. La mezquita estaba prácticamente vacía. El imán Idris dijo que necesitaba ayuda para limpiar la sección de mujeres. Lo seguí sin dudarlo. Caminamos hasta el almacén detrás de la sala de oración, un lugar al que nunca había entrado. En cuanto entré, supe que algo andaba mal. Las luces eran tenues. La puerta se cerró con un clic tras mí. Cuando me giré, su mirada no era dulce, era voraz. Se acercó, respirando con dificultad. «Perteneces a Alá», dijo, «pero Alá te ha entregado a mí para que te guíe». Esa frase vive en mí como una maldición. Me quedé paralizada. Mi cuerpo no se movía. Me agarró la bufanda. Grité, no en árabe, ni recitando, solo con la voz entrecortada. «Dios, ayúdame». Pateé. Cayó. La sangre de su frente manchó la alfombra. Y corrí. Corrí como si el mismísimo infierno me persiguiera. Porque quizá así era. No dormí esa noche. Mi mente repetía el momento una y otra vez. Sus palabras, el clic del candado, la forma en que su mano me buscaba como si yo fuera algo que le debía.
Me acurruqué en la oscuridad, con las lágrimas empapando la almohada. Quería creer que era un sueño, que la sangre en mi pañuelo no era real, pero cada dolor en mi cuerpo me decía lo contrario. Y peor aún, el silencio me decía que no podía decir ni una palabra. ¿Quién me creería? Una chica, aún soltera, acusando al imán. Él era el de confianza, el venerado. Yo no era más que una niña con labios temblorosos y una historia que nadie quería oír. Dejé de ir a la mezquita. Mi madre gritaba. Me pegaba por negarme a rezar, por no ayunar. ¿Te has vuelto loco?, gritaba. Pero ¿cómo podía arrodillarme sobre las mismas alfombras donde él estaba y sentirme seguro? ¿Cómo podía recitar palabras que una vez me dieron paz, pero que ahora resonaban como una traición? Mi cuerpo estaba presente en casa, pero mi alma vagaba por otro lado, desprendida, herida. Vagaba en mis pensamientos por callejones junto a la orilla del río, susurrándole a un Dios que ya ni siquiera estaba seguro de que me escuchara. Una tarde, Miriam apareció en mi puerta. Tenía el rostro pálido y los labios temblorosos. Me preguntó si podíamos hablar. Dentro de mi habitación se derrumbó. Lloró, sollozó en sus brazos, y luego me lo contó todo. Él también la había tocado. Le había dicho que sería maldecida si hablaba. Se lo había guardado durante 2 años. Se me partió el corazón. No porque estuviera sola, sino porque no lo estaba. Esa noche, hicimos un pacto. Hablaríamos. Lo confrontaríamos. No nos silenciarían más. Ese fue nuestro error. Fuimos a ver a los ancianos de la mezquita. Les dijimos nuestra verdad. Nos escucharon en silencio y luego declararon que estábamos poseídos. Intentan arruinar a un hombre justo, susurró uno de ellos. Nos hicieron arrodillarnos como criminales. Discúlpense con el imán Idris. Demuestren su arrepentimiento. Él se quedó de pie frente a nosotros, no con rabia, sino con una sonrisa burlona. Eso me destrozó más que sus manos. Esa noche, me arranqué el hijab en mi habitación y grité al cielo nocturno. ¿Dónde estás, Dios? Si eres real, ¿cómo pudiste permitir que esto pasara? Los días se convirtieron en semanas. Me retiré aún más. Mis oraciones cesaron. Sentía un vacío en el alma, pero una tarde, oí la voz de una mujer en la radio, contando su historia. Había abandonado el Islam tras soñar con Jesús. Reí con amargura. ¿Jesús? Una mentira cristiana, pensé. Pero algo se despertó en mi interior. Una semilla de curiosidad. Un susurro en mi mente. Sigue escuchando. La voz no sonaba a mentira. Sonaba como la de alguien que había estado en mi misma situación y había sobrevivido. Empecé a colarme en un cibercafé cuando mis padres no estaban. Busqué cosas que nunca pensé que haría. Testimonio de ex-musulmán. Conocí a Jesús en un sueño. ¿Es Dios más que reglas? Leí, observé, escuché. Una y otra vez. Historias como la mía, heridas como las mías, pero de alguna manera, sanando. Un hombre que defendía a mujeres destrozadas, que las llamaba hijas, que no exigía perfección, sino que ofrecía amor. Parecía irreal, imposible, y sin embargo, parecía cierto. Un día conocí a una mujer llamada Aila. Tenía una pequeña tienda cerca de nuestro barrio. Cuando entré a comprar té, me miró y dijo, «Tienes tristeza en los ojos». Me quedé paralizada. Nadie me había visto en semanas, pero ella sí. Cuando me di la vuelta para irme, me dijo, «Vuelve mañana, quiero darte algo». Lo hice. Al día siguiente, me dio un pequeño libro negro, una Biblia. «No temas a la verdad», dijo. «No te quemará, te salvará». Lo apreté contra mi pecho como un secreto y corrí. No lo abrí en 2 días. Lo escondí debajo del colchón, aterrorizada de que alguien lo encontrara. Mi padre tenía mal carácter, y mi madre creía que tocar cualquier cosa cristiana era como tocar fuego. Pero el silencio en mi interior gritaba más fuerte que mi miedo. Lo abrí en el libro de Lucas. La primera historia que leí fue la de una mujer sorprendida en pecado, a punto de ser apedreada. Pero Jesús se paró frente a ella y le dijo, «El que esté libre de pecado que tire la primera piedra». Lloré, no porque fuera culpable, sino porque por primera vez vi a un hombre santo defender a una mujer como yo. Esa noche tuve mi primer sueño. Estaba en la mezquita.
Las paredes estaban negras. El fuego lamía los bordes. La llamada a la oración sonaba al revés. Me ahogaba con el humo, cayendo de rodillas. Y entonces, alguien me levantó. No podía ver su rostro, solo su túnica blanca y sus manos llenas de cicatrices. Susurró: «Ven». Desperté empapado en sudor, con el corazón latiéndome con fuerza. Ese fue el primer sueño. El siguiente llegó la noche siguiente. Y el siguiente. Siempre el mismo hombre. Las mismas manos. El mismo susurro: «Ven a mí». Intenté ignorarlo. Me dije que solo era un trauma. Mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero cada vez que cerraba los ojos, él estaba allí. Una noche, caí de rodillas y dije temblando: «Jesús, si eres real, muéstramelo». Esa noche, el sueño cambió. Me paré frente a una multitud. Mi familia, mis vecinos, el imán. Tiraron piedras. Me llamaron traidor. Pero Jesús se interpuso entre nosotros, con los brazos abiertos protegiéndome. Las piedras lo alcanzaron. La sangre le corrió por la cara. Se giró y dijo: «Eres mío». Me desperté temblando, sollozando. Algo dentro de mí se quebró. No de miedo, sino de esperanza. Por primera vez en mi vida, quise saber quién era este Jesús. No lo que me habían dicho, sino quién era realmente. Regresé con Hila al día siguiente. Le pregunté: «¿Cómo lo sigo?». Sonrió como una madre que ha encontrado a su hijo perdido y dijo: «Solo di que sí». Así lo hice. En una trastienda, detrás de su tienda, me arrodillé. Nada de la Meca. Nada de recitaciones en árabe. Solo mi corazón. «Jesús, creo que eres el Hijo de Dios. Toma mi corazón. Soy tuyo». No sentí truenos, ni ángeles cantando, pero algo en mi interior cambió, como cadenas que se caían. Era libre, y ni siquiera sabía aún cuánto me costaría esa libertad, pero sabía que, pasara lo que pasara, ya había encontrado algo por lo que valía la pena perderlo todo. Caminé a casa con una nueva luz en el pecho, pero las tormentas no esperan a que estés listo. Llegan cuando aún te tiemblan las rodillas, y la tormenta ya venía. Creí que tenía tiempo para crecer, para aprender, para comprender poco a poco esta nueva fe. Pero ese tiempo me lo robaron en cuanto mi madre encontró la Biblia. La había escondido debajo del colchón, envuelta en un paño. Ella estaba cambiando las sábanas. Su grito atravesó las paredes como un cuchillo. Corrió hacia mi padre, libro en mano. En cuanto entraron en mi habitación, supe que la verdad ya no podía ocultarse. «¿Qué es esta porquería?», gritó. Me puse de pie temblando, pero lo dije: «Es mía». La bofetada llegó antes de que pudiera respirar. La mano de mi padre me golpeó en la mejilla, seguida de su bota en las costillas. «Has maldecido esta casa», rugió. «Quemarás ese libro». No lo hice. No podía. Susurré: «Lo creo». Su furia estalló. Esa noche, me encerraron en mi habitación, sin comida, sin agua. Solo el sonido de voces fuera de la puerta. «Está poseída. Debemos llevarla ante el jeque. Nos ha deshonrado. Debe ser lapidada». La voz de mi tío, definitiva, fría. Esa noche, no recé en árabe. No miré hacia la Meca. Me arrodillé en el duro suelo, magullado y tembloroso, y susurré en el silencio: «Jesús, te elegí. Si esto es lo que importa, no tengo miedo». No hubo milagro. Ninguna visión. Solo silencio. Un silencio pesado y sofocante. Pero de alguna manera, incluso en esa oscuridad, me sentí visto, como si alguien estuviera escuchando. Y entonces, algo se movió. Un suave crujido en la ventana. Una sombra. Una voz. «Sara, levántate». Era el hijo de Leila. Hila lo había enviado. Una escalera. Una bufanda. No hice preguntas. Salí a la noche y corrí como si mi vida dependiera de ello. Porque dependía. Tomamos caminos secundarios y callejones. Cada ladrido de perro me parecía una alarma. Cada paso me aceleraba el pulso. No tenía nada. Ni bolso, ni zapatos. Solo la Biblia en la cintura y el miedo aferrado a la piel. Pero era libre. Hila me escondió en una vieja casa de huéspedes a las afueras del pueblo. Olía a moho y polvo, pero era un lugar seguro. Durante 3 días, permanecí allí en silencio. Ella me trajo comida, susurró oraciones,
Me cogió la mano cuando no podía dejar de temblar. Jesús dijo que te odiarían por mi culpa, susurró. Pero también dijo, yo estoy contigo siempre. Al cuarto día, alguien llamó a la puerta. No era Hila, no era su hijo. Se me congeló la respiración. Me temblaban las manos. Entonces oí una voz. ¿Crees que puedes esconderte de Alá, Sara? Era el imán Idris. Mi cuerpo se paralizó. Mis pensamientos se dispersaron. No respiré. No parpadeé. Me quedé quieta hasta que se fue. Cuando la puerta se cerró y volvió el silencio, me desplomé. No teníamos otra opción. Tenía que irme de la ciudad. Hila llamó a un contacto cristiano en otra ciudad. Una casa de misión. Arriesgado, pero más seguro que quedarme. Esa noche, usé un niqab para ocultarme la cara. En la parada del autobús, Hila me abrazó. No olvides quién te salvó, dijo. Lloré en sus brazos. El viaje fue largo. Mi corazón latía con fuerza en cada control. Pensé en mi familia, en mi hermano, en mi hogar, en todo lo que dejé atrás. Pero también recordé el incendio en la mezquita, las manos con cicatrices, la sangre en la frente de Jesús mientras me protegía en el sueño. Llegué a la casa de la misión antes del amanecer. Era sencilla y tranquila. Había otras chicas allí, egipcias, somalíes y yemeníes. No nos conocíamos, pero conocíamos el dolor de cada una. Esa noche, dormí sin miedo por primera vez en semanas. A la mañana siguiente, nos reunimos para una pequeña reunión de oración. Alguien leyó Mateo. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les haré descansar. Me quebré. Las lágrimas me inundaron el rostro. Sentí que ese versículo estaba escrito para mí. Pasaron los días. Estudié la Biblia. Me hice preguntas que nunca me había atrevido a hacer. ¿Por qué moriría Jesús por mí? ¿Por qué cargar con mi vergüenza? Poco a poco, llegaron las respuestas. No se trataba de religión. Se trataba de relaciones, no de leyes. Se trataba de amor. Amor que sangra por ti. Amor que perdura. Pero el amor siempre cuesta. Se corrió la voz. La gente se enteró. Me conocieron no solo como un fugitivo, sino como un traidor. Llegaron mensajes, amenazas. Una noche, una foto de mi hermano pequeño, atado, llorando. Un mensaje debajo. Vuelve, o él pagará. Me destrocé. Grité. Golpeé la pared hasta que me sangraron los puños. Quería volver, no al Islam, sino para salvarlo. Los líderes de la casa de la misión me detuvieron. El enemigo quiere quebrarte, pero Jesús ya ha ganado. Confía en él. Oré con más fuerza que nunca. Jesús, sálvale. Yo no puedo, pero tú sí. Esa noche volví a soñar. Mi hermano estaba solo en medio de la calle. Y entonces apareció Jesús. Sin palabras. Solo le cogió la mano. A la mañana siguiente llegó un mensaje. Mi hermano había escapado. Lo habían encontrado cerca de una granja, con hematomas pero vivo. Nadie sabía cómo. Yo sí. Jesús. El evangelio ya no era teoría. Era aliento, vida, poder. Y nunca volvería atrás. Pero el viaje no había terminado. El siguiente capítulo pondría a prueba mi voz y mi valentía, más que nunca. Empecé a sentirlo en lo más profundo de mi ser. Una carga que no podía ignorar. Un susurro que no me dejaba en paz. Cuenta tu historia. Me resistí. Tenía miedo. Ya había perdido a mi familia, mi hogar, mi nombre. ¿Qué más podía dar? Pero la voz persistió. Recordé lo que un pastor me dijo una vez. Dios no te sacó del fuego para esconderte en las sombras. Ahora eres su luz. Así que dije que sí. Mi primer testimonio fue en una pequeña iglesia a las afueras de la ciudad. Se reunieron mujeres, muchas como yo, ex-musulmanas, víctimas, buscadoras. Me paré frente a ellas con las manos temblorosas, la voz temblorosa, pero hablé. Solía seguir a un hombre que creía justo, dije, pero intentó destruirme en la casa de Dios. Jadeos, lágrimas. Se acercaron, algunas ya llorando, y corrí, pero no solo de él, corrí a los brazos de Jesús. Cuando terminé, se acercaron mujeres. Yo también, susurró una. Pensé que era la única, dijo otra. Lloramos juntas, oramos, y por primera vez me di cuenta de que mi dolor tenía reaccionaron con gracia. Mi testimonio se filtró en internet. Un video circuló por Facebook, WhatsApp
y Telegram. Y entonces, la reacción violenta. Mi familia me repudió públicamente. Mi padre publicó un video. Sara está muerta para nosotros. Nos deshonró. Mis hermanos compartieron fotos mías con la palabra traidora escrita en la cara. No podía ir al mercado sin cubrirme completamente. Un día, un hombre me siguió por un callejón. Me acorraló y me escupió en la cara. ¿Crees que Isa es Dios? Que te pudras en el infierno. Grité. Alguien oyó. El hombre corrió, pero el miedo persistía. Esa noche, caí de rodillas y grité. ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué sufro tanto solo por amarte? Abrí la Biblia al azar. Filipenses. Porque se les ha concedido no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Lo leí de nuevo, más despacio. Sufrir por Él. No como castigo, sino como prueba de que iba por buen camino. Me invadió una paz, no consuelo, sino claridad. Esa semana una mujer llamada Miriam me contactó. Era líder de la red de iglesias clandestinas. Había visto mi testimonio. Me preguntó si podía ir a hablar con su grupo. Era peligroso, arriesgado, pero sentí el Espíritu Santo despertar en mí. Dije que sí. Viajé con otras 2 personas usando caminos secundarios, nombres falsos y un lenguaje en clave. Cuando llegamos, la sala estaba llena de mujeres. Algunas con bebés, otras con cicatrices, todas hambrientas. Hambrientas de esperanza. Volví a hablar, con más ardor, con más convicción. Les conté todo. Lo que hizo el imán, lo que hizo Jesús, cómo me encontró, cómo me cargó, cómo me dio nueva vida. Una chica, de apenas 16 años, se levantó y dijo, a mí también me atacaron, no se lo dije a nadie. Pensé que iría al infierno si hablaba. 4 mujeres entregaron sus vidas a Jesús esa noche. Lloramos. Adoramos en voz baja, en susurros, pero el enemigo escuchaba. Al día siguiente, alguien denunció la reunión. 2 mujeres fueron arrestadas. Escapé por los pelos. Nos dispersamos esa noche como polvo en el viento. Algunos se fueron a las montañas. Otros fueron acogidos por familias de confianza. Volví a cambiar de casa. Usé un nombre nuevo. Volví a llevar un pañuelo diferente. Estaba harta de esconderme. Pero algo había cambiado. Había saboreado algo eterno. Algo que ninguna prisión, ninguna amenaza, ningún imán podría borrar. Supe entonces que no podía volver atrás. No podía callar. Mi voz tenía poder ahora. No porque fuera fuerte, sino porque era verdadera. Así que empecé a registrar mi historia. No solo en iglesias, sino también para internet. Cambié mi voz, me tapé la cara, difuminé el fondo. Subí mi primer video en secreto. Luego otro. Luego otro. Le conté al mundo cómo una vez me inclinaba 5 veces al día. Memorizaba suras con devoción. Le confiaba todo a mi imán. Y cómo ese mismo imán intentó profanarme. Les conté cómo Jesús me respondió no con exigencias, sino con misericordia. Cómo me rescató de la oscuridad y me dio luz. Los videos se difundieron. Lentamente al principio. Luego, rápido. Miles. Luego millones. Los mensajes comenzaron a llegar en masa. De Marruecos, Turquía, Pakistán, Nigeria, Sudán. Chicas y mujeres como yo. Te vi en mi sueño anoche. Yo también me siento atrapada. ¿Cómo encuentro a Jesús? Mi tío también les hace estas cosas a las chicas. Lloré con cada mensaje. No podía salvarlas a todas, pero podía responder. Podía escuchar. Mi dolor se convirtió en un arma, no para destruir personas, sino para destruir mentiras. Y cuanto más hablaba, más lo veía. Dios estaba usando lo que el enemigo quería para el mal, y lo estaba convirtiendo en salvación. Pero el enemigo no se rinde. Golpea con más fuerza. Se emitió una fatwa contra mí. Pusieron precio a mi cabeza. Tuve que mudarme de nuevo. Nueva identidad. Nuevo país. Nuevo idioma. Pero ya no tenía miedo. Porque ya había muerto una vez. La chica que vivía en la vergüenza, el miedo, en silencio, se había ido. Ahora, cada vez que abría la boca, la luz hacía retroceder la oscuridad. Y entonces, una noche, recibí un mensaje que me conmovió más que cualquier amenaza. Era de la esposa del imán Idris. He visto tus videos, escribió. No quería creerte, pero en el fondo,
Lo sabía. He visto lo que ha hecho. No solo contigo, a muchos, incluso a nuestra sobrina. Lo dejo. Quiero conocer a ese Jesús del que hablas. Caí de rodillas. Lloré como una niña. No de miedo, sino de asombro. Incluso desde la distancia, incluso en secreto, Dios llegaba a lugares a los que yo nunca podría llegar. Entonces me di cuenta. El mismo lugar donde estaba rota, era ahora el lugar donde nació mi victoria. Mi mayor vergüenza se había convertido en mi mayor fortaleza. Pero no había terminado. El peligro siempre acechaba. La traición volvió. Esta vez, de alguien cercano. Se llamaba Sofía, una amiga de mi vida anterior. Nos reencontramos. Lloró cuando le conté mi historia. Rezó conmigo. Compartió té y recuerdos. Pero con el tiempo cambió. Hizo demasiadas preguntas. ¿Dónde me alojaba? ¿Seguía hablando con la casa de la misión? No vi las señales de advertencia. Quería creer en la lealtad, en el amor, en la confianza. Ese fue mi error. 2 días después de su desaparición, llegaron 3 hombres. Uno con una cicatriz, otro con una bolsa de tela. Solo a la fuerza, sin palabras, con las manos atadas, amordazada. Me sacaron a rastras de mi casa segura y me metieron en una furgoneta. El imán se encargará de ella, dijo uno de ellos. El corazón me latía con fuerza. Susurré una palabra, una y otra vez bajo la mordaza. Jesús. Condujimos durante horas, caminos polvorientos, oscuridad. Entonces, nos detuvimos. Una habitación, penumbra, olor a sudor y humo rancio. Y allí estaba, el imán Idris. Ya era mayor, pero esos ojos, depredadores, me miraba fríos, como una presa. Te has vuelto muy famosa, pequeña Sara, dijo. Escupiste en todo lo que te di. Has envenenado mi nombre. Morirás. Mi cuerpo quería derrumbarse, pero mi alma se mantuvo firme. Puedes matar mi cuerpo, dije, pero ya perdiste. Jesús ya ganó. Su rostro se contrajo. La rabia explotó. Me golpeó con fuerza. Gritó, ¿crees que Isa te salvará ahora? Levanté la vista entre sangre y lágrimas y dije, ya lo hizo. Les ordenó que me llevaran al desierto. No sabía qué significaba eso, pero sabía que no era bueno. Recé una última oración. Dios, si aún me queda algo por hacer, por favor, líbrame. Entonces, la explosión. Fuerte, cegadora. Las paredes se agrietaron, los gritos resonaron, disparos. Caí al suelo, encogida, susurrando el nombre de Jesús una y otra vez. «Sara, ¿estás aquí?», gritó una voz. Era un equipo de rescate, creyentes cristianos. Alguien de dentro les había avisado. Me sacaron, apenas consciente, con el caos ardiendo detrás de mí. La noticia llegó a los titulares. Predicadora rescatada de la ejecución. No mencionaron mi nombre, pero quienes sabían, sabían. Volví a huir. Nuevo pasaporte, nuevo nombre, otro continente. Pero no me quedé callada. Seguí hablando. En iglesias clandestinas, en albergues para mujeres, en campos de refugiados. Me senté con chicas como antes, rota, sangrando, silenciada, y les dije, hay un Salvador, Él sabe tu nombre, te ve en la oscuridad, y te llama hija, y ahora te hablo, quien quiera que seas, una chica musulmana llorando en su habitación, un hombre que duda de lo que ve en su propia mezquita, un adolescente que esconde sus preguntas tras la obediencia. Te hablo porque yo era tú, no tienes que cargar con la vergüenza. No tienes que callar. Hay más. Hay esperanza. Hay un Dios que no te usa. Muere por ti. Su nombre es Jesús. Y Él lo vale todo. Si has estado conmigo hasta ahora, quiero que sepas algo. No estás solo. Quizás tu historia no sea exactamente igual a la mía. Quizás nadie te haya puesto las manos encima. Pero quizás el silencio, la vergüenza, la confusión, el miedo a preguntar, esa parte, quizás te resulte demasiado familiar. Quiero que lo escuches con claridad. No estás olvidado. No estás maldito. No has perdido el rumbo. Hay un Salvador que no exige perfección. Ofrece amor. No grita órdenes. Susurra. Ven a mí. Si te sientes atrapado en un mundo de apariencias, reglas y rituales que te deja el corazón vacío,
Hay otra solución. Si te han herido las mismas personas que debían protegerte, hay sanación. Si te han dicho que Dios solo te amará si obedeces sin cuestionar, quiero hablarte de un Dios que te ama lo suficiente como para morir en tu lugar. Su nombre es Jesús, y te llama ahora mismo. No porque seas perfecto, sino porque Él lo es. No dejes que el miedo te robe la libertad. No dejes que la vergüenza silencie tu voz. Si sientes esa agitación interior, la misma que yo sentí cuando escuché la voz de esa mujer en la radio, síguela. No te alejes. Abre tu corazón. Da un paso. Di que sí. Dilo en voz alta, en tu propio idioma, con tu propia voz. Jesús, quiero conocerte. Muéstrame quién eres. No necesitas una oración perfecta. Necesitas un corazón dispuesto. Y si lo tienes, Él te encontrará justo donde estés. Si esta historia te conmovió, si resonó en lugares que desconocías que aún sangraban, te invito a suscribirte a este canal. No por mí, sino por cada voz que aún tiembla. Por cada chica que aún está en esa habitación oscura. Por cada hombre que teme dudar. Por cada buscador hambriento de la verdad. Suscríbete y forma parte de una familia en crecimiento de quienes eligieron superar el miedo y alcanzar la libertad. Sigue a Jesús, no solo con tu mente, sino con tu vida. Arriésgate como yo. No porque sea fácil, sino porque vale la pena. Abre la Biblia, lee el Evangelio de Juan. Haz preguntas, ora con sinceridad, y si no tienes a dónde ir, regresa aquí. Este es un lugar para la verdad, para historias, para sanación, para personas como tú y como yo, que una vez estuvieron perdidas y ahora han sido encontradas. Comparte este video con alguien que lo necesite, un amigo, un primo, una hermana, alguien que tenga miedo de hablar, pero que se muera por ser escuchado. Nunca se sabe lo que una historia puede lograr. Nunca se sabe cómo una palabra, un testimonio, un susurro de esperanza puede romper cadenas. Usa tu voz, usa tu fe, y no te detengas. Gracias por escuchar mi historia, pero más que eso, gracias por abrir tu corazón. Puede que nunca te conozca en persona, puede que nunca escuche tu voz, pero siento tu presencia y rezo por ti, para que encuentres la misma libertad que yo encontré, la misma misericordia, el mismo amor. Mantente valiente, mantente abierto, y a donde quiera que te lleve tu camino recuerda, Jesús te ve, Jesús te conoce, y Jesús lo vale todo. Nos vemos en el próximo video, y hasta entonces, caminen con verdad, caminen con valentía, y nunca caminen solos.